Welcome to Lesson 1. Bienvenidos a la primera lección. La introducción. Es un curso gratuito, no tenemos ninguna afiliación política ni religiosa, abierto para el que quiera aprender inglés, enfocado en un nivel básico conversacional. Si tienen alguna sugerencia, por favor no duden en contactarnos. Esto aquí ha cambiado. Así que inscríbanse para que se le envíe la contraseña y el ID actual. Ok, en español decimos las oraciones, tienen tres partes. Tienen el sujeto, el verbo y el complemento o predicado, como lo quieran decir, o la acción. Entonces tenemos el sujeto, el verbo y el predicado. Por ejemplo, yo sería el sujeto, soy sería el verbo y el predicado sería loco o el complemento de la oración. Ahora, los sujetos en español y inglés. Nosotros en inglés tenemos I, repitan, I, you, he, she, it, we, they. I, you, he, she, it, we, they. Ahora, vamos a ver el verbo to be en presente. Sabe que en español tenemos el presente, pasado y el futuro. Pero hoy vamos a ver el verbo to be en presente. Entonces tenemos, y repito y repitan después de mí, I, you, he, she, it, we, they. Y el verbo to be para I es am. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Entonces, tenemos I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Que la traducción sería yo soy, yo estoy, or I am. Pero yo no se lo voy a repetir a ustedes la pueden leer allí. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ahora, el complemento de la oración. Vamos a utilizar la palabra big, que la traducción sería grande. Comenzamos. I am big. You are big. He is big. She is big. It is big. They are big. We are big. Ahora, des en cuenta aquí que estamos siempre colocando el sujeto al principio de la oración, acompañado del verbo to be. Y dependiendo del el I siempre va acompañado con el am. You, they, and we siempre van acompañado con are. Am, he, she, and it siempre van acompañado con is. Eso es hablando en el tiempo presente. Ahora, vamos a ponerlo en español. I am big. You are big.
He is big. She is big. It is big. They are big. We are big. Esta es la estructura simple hablando con el verbo to be en tiempo presente. Y si vamos a conjugar otra palabra, good, que significa bueno, va a ser exactamente igual. I am good. You are good. He is good. She is good. It is good. They are good. We are good. Y repito, I am good. You are good. He is good. She is good. It is good. They are good. We are good. Ahora, el verbo ser y estar en español tiene dos significados totalmente diferentes. Y vamos a ver aquí unos ejemplos. Ejemplo 1. I am from Canada. Utilizo el verbo to be, I am. Pero la traducción sería soy de Canadá o yo soy de Canadá. Ahora en el segundo ejemplo dice I am in Canada. Mismo verbo, pero totalmente, el significado totalmente diferente. I am in Canada. Estoy en Canadá. Ahora vamos a hacer un ejemplo con ella. Ella es bonita. Significa o quiere decir que estamos utilizando el verbo ser. Ella es. Ahora, o utilizando el mismo verbo, es ella está muy feliz. Ahí estamos utilizando aquí el verbo ser y en la segunda estamos usando el verbo estar. El verbo estar. Entonces sería she is beautiful. She is very happy. Estamos aprendiendo dos palabras nuevas. Very, mucho o muy. Happy, feliz. Oh, aquí se me escapó otra. Beautiful, bonita. Ahora, el verbo to be en inglés se puede usar de varias maneras. Por ejemplo, para decir el origen de algo o de alguien. I am from Colombia. Soy de Colombia. She is not from Peru. Ella no es de Perú. Dentro de un rato vamos a ver la negación aquí del verbo. No se preocupen mucho ahorita. Y también podemos utilizar el verbo to be para describir a personas o objetos. Por ejemplo, the car is red. El carro es rojo. Lo estamos describiendo. O podemos decir, they are not shy. Ellos no son tímidos. Estamos describiendo que ellos no son tímidos. Recuerden que they va acompañado con are. Podemos utilizar el verbo to be para ubicar. Por ejemplo, is she at home? ¿Está ella en casa? Esta es una pregunta y dentro de un ratico vamos a ver cómo se hacen las preguntas en inglés. We are in the classroom. Estamos en el salón. O nosotros estamos en el salón. Lo podemos utilizar también para describir el estado o la situación de algo o de alguien. Por ejemplo, she's not afraid. Ella no está asustada. O the window is broken. La ventana está rota. Estamos utilizando the window es un objeto, eso. Entonces utilizamos it. Es un it.
Ahora, ¿cuál es el verbo to be para it? Es is. Aquí lo tenemos. Ahora, tomen nota de el verbo to be, con quién va acompañado. Esto es lo importante de ahorita. I am, she is, the car es un objeto, eso es it. It va acompañado con is. Y el más raro de todos los usos significa también tener, y se utiliza en inglés para describir qué edad tienes. Por ejemplo, she is 20 years old. Ella tiene 20 años. O una más exacta traducción sería, ella tiene 20 años de edad. Que es porque old por sí solo en inglés es viejo. Pero en inglés, cuando viene acompañado de toda la oración, así como está, significa ella tiene 20 años de edad, no 20 años de vieja. Oh. Y utilizando el verbo to be con I, sería I am 30 years old. Yo tengo 30 años. I am 30. So, recuerden, es muy importante la primera lección que se la memoricen. Que she siempre va con is. I am siempre va acompañado del mismo am. Siempre. Cuando nos referimos al verbo to be. Ahora, vamos a conjugar small. I am small. You are small. He is small. Aquí estamos diciendo yo soy pequeño, tú eres pequeño, él es pequeño. Aquí estamos haciendo una afirmación, estamos diciendo una sentencia común y corriente. Ahora, ¿cómo hacemos para preguntar? Fácil. Cambiamos el verbo al principio de la oración, seguido por el sujeto, el complemento de la oración y el signo de interrogación. En inglés, el signo de interrogación solamente se coloca al final de la pregunta. Y siempre va a suceder lo mismo. Una y otra vez se cambia el sujeto a la segunda posición y el verbo se pasa al principio de la oración o de la sentencia y seguido tenemos el verbo, sujeto, el complemento y el signo de interrogación. Ahora, entonces, am I small? Am I small? Are you small? Is he small? Is she small? It is small. Is it small? Are they small? Are we small? Entonces, recordemos, siempre se cambia el verbo al principio de la oración, el sujeto pasa a reemplazarlo, se deja el complemento igual y se le agrega el signo de interrogación al final. Are you crazy? Crazy means loco, significa loco. You are crazy, estoy diciendo tú eres loco. Y are you crazy? Le estoy preguntando, ¿tú estás loco? Ahora, cuando me preguntan, ¿cómo yo respondo? Si estamos utilizando para preguntar el verbo to be, respondemos en forma positiva, yes, I am crazy. O en la forma negativa, no, I am not crazy. Ahora, des en cuenta aquí que para
una afirmación, comienzo con yes, I am crazy. Y para la negativa, coloco no, I am not crazy. Darse cuenta aquí que él se repite 2 veces el no y el segunda vez cuando se repite se coloca una T al final, I am not. Así se habla, así se compone la sentencia cuando hablo en forma negativa utilizando el verbo to be. Ahora, otro ejemplo. Hungry quiere decir hambre. You are hungry. Cambio la posición. Are you hungry? ¿Cómo respondería? Yes, I am hungry. No, I am not hungry. Es correcto decir yes, I am. Es la forma corta de decir la respuesta. No, I am not. Sería la forma correcta de decir no, I am not. Sería la forma corta para decir la segunda parte, la negación. Pero como estamos aprendiendo, tenemos que vamos a escribir para acostumbrarnos al lenguaje y todo lo demás. Vamos a hacer unos ejercicios. Recordemos que I am se convierte en am I. You are se convierte en are you. He is se convierte en is he. She is se convierte en is she. It is se convierte en it is. We are se convierte en are we. They are se convierte en are they. Is he crazy? Is she hungry? Are they crazy? Is she happy? Are we happy? Am I happy? Dense cuenta como siempre el verbo pasa al principio de la oración. Ahora, vamos a responderlo de la forma corta para que vean la diferencia y la larga. Is he crazy? Yes, he is. O yes, he is crazy. De las dos maneras está completamente bien. No tenga que preocuparse mucho por eso, pero porque estamos aprendiendo, vamos a decir la palabra completa. Yes, he's crazy. Ahora, la segunda. Yes, she is. Yes, she's hungry. Yes, they are. Or yes, they are crazy. Y así sucesivamente. Exactamente igual. Por la estructura corta, siempre se coloca de esta manera. Cuando hablamos de un presente simple, sin mucha complicación, esta es la base de la estructura del inglés. Ahora, para responder de la forma negativa. Is he crazy? No, he's not. O, no, he's not crazy. Y así sucesivamente. No, she's not. No, she's not crazy. Siempre sucede con el mismo, de la misma manera, siempre. ¿Se dieron cuenta? Ahora, repito.
se coloca el no al principio, se coloca el verbo, perdón, se coloca el no al principio, se coloca el sujeto, se coloca el verbo y se coloca otro not. O sea, da una doble negación. Para darse cuenta aquí, yo pregunto, ¿is he crazy? Cuando respondo, se voltea nuevamente el verbo al principio. He is not. Is he? He is. O sea, se invierte nuevamente. Ahora, en inglés, con el verbo, ahí se utilizan mucho las abreviaciones. Vamos a ver algunas de las abreviaciones que hemos visto hoy del verbo to be. Entonces, aquí tenemos la palabra completa, el de I am, you are. Vamos a ver cómo se abrevian. I am, se le quita la A, se pone un apóstrofe y se le pone la M. Y la forma negativa, I am not, pero ella no cambia en la forma negativa. Se coloca así. No pasa con el resto. You are not, you aren't. He is, he's not, he isn't. Repitan, he isn't. Repito, I am not, you aren't, he isn't. He is, he's not, he isn't. It is not, it isn't. We are, we're not, we aren't. They are not, they aren't. Ok, eso es todo por hoy. Para la tarea, necesito que se aprendan los sujetos en inglés. Ahí tenemos el I, she, he, it, you, they, we. Se tienen que aprender eso. Se tienen que aprender que estamos hablando del verbo to be, presente o ser, en el presente, ser o estar, que verbo va acompañado de cada uno. Y para formalizar, para hacer unas preguntas, tienen que estudiarse eso también, cómo se formalizan preguntas utilizando el verbo to be, que lo vimos hoy, porque para la próxima clase vamos a ver el verbo to be, pero va a ser exactamente igual. Lo único que va a cambiar es el verbo como tal, pero el resto va a ser exactamente igual. El verbo al comienzo, y se intercambia con el sujeto para mientras hacer preguntas. O sea, coloco el sujeto, verbo y complemento para alguna oración. En el pasado va a ser exactamente igual, pero no nos compliquemos ahorita. Nos vemos en la próxima clase y si tienen alguna pregunta, no dudes y me escriben y nos vemos. Hasta luego.